un tema súper polémico y bueno, también es un tema que abordamos polémico y muy de moda, ¿eh? muy de moda y que abordamos también mucho ya desde el punto de vista personal, porque los dos hemos ayunado bastante dentro de lo que cabe y bueno, también es algo que vamos a ir haciendo, aportándoles pequeñas cápsulas de información los integrantes del equipo para ir abordando esos temas súper importantes y súper polémicos. Entonces, bueno, estábamos hablando con Ramón hace poquito que el ayuno al final no es algo que nos inventamos nosotros, ni es ninguna panacea, es algo más antiguo de lo que pensamos y que se viene practicando hace muchísimo tiempo. Lo saben los animales, bueno, lo saben nuestros ancestros, pero a nosotros se nos ha olvidado, ¿verdad, Ramón? Verdad que sí, y eso es lo primero que queríamos decir, ¿verdad? Siempre, Gaby y yo, la verdad es que si algo nos ha unido, yo creo, es el enfoque. Yo creo que sí, ¿no? Los tres pilares de nuestros enfoques, quizás, creo que no lo hemos hablado nunca, pero me arriesgo a decir que estamos de acuerdo en que son el sentido común, la ciencia y, llamémoslo, sentido evolutivo, saber ancestral, como queramos, ¿no? Como digo yo, lo que hacían nuestras abuelitas y bisabuelas, ¿verdad? Tan fácil como eso, tan fácil como ver un poco hacia atrás y ver que nuestros ancestros lo hacían, obligada o intuitivamente, pero lo hacían por tiempos de guerra, tiempos de hambruna, y los animales lo hacen, y es lo que hablábamos, ambos tenemos mascotas y podemos ver que el comportamiento de un perro es el de ayunar en momentos de estrés, es el de ayunar cuando algo no le sienta bien o cuando come algún alimento que no le ha provocado malestar, pero nosotros, parece mentira, nos seguimos forzando, ¿no? ¿Verdad? Ya sea que nos meten un chip de que debemos comer cada tantas horas y eso es un mal que ha hecho la cultura de dieta, decirnos que si no comemos cada 3 horas parece que el metabolismo no funciona o parece que no vamos a poder perder grasa o parece que hace mal, ¿no? El pasar hambre. Y también hay otra cosa que es el miedo a pasar hambre y eso también pasa mucho. Entre muchas personas piensan que voy a merendar para no llegar con hambre a la siguiente comida y es como, pero si lo más sano del mundo es tener hambre. Sí, totalmente, aunque es cierto que el hambre es muy mal enemigo pues sobre todo cuando hablamos de dieta, la gente lo relaciona con perder peso, ¿no? Aunque en realidad siempre digo que la dieta viene del griego y quiere decir estilo de vida, ¿no? Y es mucho más que alimentación. Pero bueno, por volver al sentido evolutivo que estábamos hablando, a la lógica, y es que si lo pensamos fisiológicamente tiene sentido que esto sea así, es decir, que nosotros durante el 99,9% yo diría de nuestra historia hemos sido cazadores-recolectores, el ser humano, ¿no? O sea, es muy reciente el hecho de cuando lo comparamos, leí hace poco una comparación que me gusta mucho, que es que si lo comparamos con las horas y minutos que tiene un día, hemos sido durante 23 horas y 58 minutos hemos sido cazadores-recolectores y durante 2 minutos llevamos, digamos, siendo ganaderos y agricultores como es a día de hoy, ¿no? Pero en realidad, todo ese tiempo que hemos sido cazadores-recolectores, nos veíamos obviamente forzados a cazar para conseguir nuestra comida o a buscarla por ahí. Y eso quiere decir que no nos levantábamos, teníamos la nevera y el desayuno listo encima de la mesa, sino que había que buscarse la vida. Había que buscarse la vida en ayunas, es decir, sin haber comido. Y el cuerpo responde no quitándote la energía, como piensa mucha gente, ¿no? No es que vayas a morirte de hambre y a desmayarte, aunque luego hablaremos de esto, ¿no? De esa adaptación que ahora hace falta, pero no porque sea algo raro, sino porque lo hemos perdido, ¿no? Nuestro cuerpo se ha olvidado. Entonces, hay una serie de mecanismos fisiológicos, de hormonas que entran en juego que nos dan energía, ¿no? Que nos dan energía para afrontar precisamente lo que en teoría es una tarea inevitable, que es buscarnos la manera de encontrar comida. Entonces, si tenemos que cazar, el cuerpo quiere que estemos espabilados, que tengamos energía, que estemos más reactivos. Y bueno, pues ahí está, la fisiología nos lo cuenta y las hormonas pues están ahí, ¿no? Sí, lo primero que queremos que sepamos que sepan a la gente es que tenemos la capacidad de ayunar, nuestro cuerpo es capaz de sobrevivir muchísimo más de lo que pensamos sin comida, más no sin agua, pero sí sin comida o sin nutrientes. Y aquí no estamos incitando evidentemente a hacer ayunos prolongados y hiperprolongados, y hablaremos también de los tiempos y de que si es intermitente o no es intermitente, ¿ok? Porque sé que la palabra más famosa es el ayuno intermitente,
pero realmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder trabajar en ayunas, está preparado para eso y que además tiene ciertos beneficios, inclusive moverte un poco en ayuna, ¿no? A buscar ese alimento como hacían antes los cazadores y recolectores al bosque o al monte, ¿no? Es algo súper fisiológico. Exactamente, y de hecho, otra cosa que cuando nos preguntamos, o sea, de todas formas, mucha gente, vale, se puede ayunar y amamantar al mismo tiempo. De esto hablaremos, ¿vale? Hablaremos también de en qué casos, ¿verdad, Gaby? Ya no solo fisiológicamente, sino esta parte nos la explicará muy bien Gaby, de cuándo a lo mejor no es recomendable, no es tan recomendable y hay que tener mucho cuidado con el ayuno, ¿vale? Dejaremos eso para un poquito más adelante. Pero quería decir, volviendo al de dónde sale esa energía, y la gente que ha ayunado ya, los que habéis ayunado, seguro que la mayoría, aunque hay algunos que no, la mayoría habéis sentido seguramente como un subidón de energía, ¿no? Y ese subidón de energía que explicábamos, que tiene su razón de ser, porque claro, ¿de dónde sacaban la energía estas personas que iban a cazar? Pues del propio ayuno. Es decir, que en ayuno el cuerpo se alimenta también, y aquí por hablar un poquito de los conceptos más fisiológicos, el cuerpo se alimenta de las reservas de glucógeno primero, es decir, de la glucosa que tenemos almacenada, luego de la grasa, ¿no? Pero es que además, mediante la activación de una serie de vías, ¿no? Como la vía MTK, la autofagia, la apoptosis, o sea, ese reciclaje que se produce de las partículas, de las organelas, de las células que están estropeadas, viejas, proteínas ya utilizadas, todo eso el cuerpo lo recicla y el beneficio que tiene no es solo a nivel, obviamente, de que estamos limpiando, sino que esa propia, digamos, esa basura metabólica y esas células enfermas y esas proteínas las transformamos en aminoácidos que al final se convierten en energía. Así que estamos haciendo dos en uno, limpiando y nutriéndonos y consiguiendo energía. Sí, de hecho tú lo dijiste en la analogía que comentamos antes, ¿no? Que al final es limpiar un poco la nevera de esos residuos que se quedan ahí atascados y sucios para poder reemplazar la compra y poner comida nueva y fresca, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces... Eso es, exactamente. Lo explicaba en el post de esta mañana para introducir un poco el tema de hoy, y es que lo que decía es eso, no ayunar es como no limpiar la nevera nunca. O sea, al final, y me perdonáis, la mierda se va a acumular. Ese tupper que has guardado se va a pudrir. Y eso al final lo que va a causar es que se acaben pudriendo otras cosas que tienes en la nevera, ¿no? Y esa comida tan ecológica y saludable que comes, como no limpies lo que hay detrás, mal lo llevamos. A mí me gusta también explicarles un poquito siempre que si hay un sistema del organismo que consume muchísima energía es el sistema digestivo, ¿vale? De hecho, podemos sentir inclusive que después que comemos, hola Madina, después que comemos podemos sentir como ese bajón de energía que nos da después que nos comemos, sobre todo los platos ricos en hidratos de carbono, ¿no? Que podemos sentirnos como, uff, qué cansancio tengo, uff, necesito una siesta, ¿no? Es típico que esto ocurra. Y es porque el sistema digestivo es de los que más consume energía. Y mientras más copiosa, más energética sea esa comida, más nos va a costar o más nos va a dar ese bajón de energía, ¿no? Que necesitamos. Y justamente cuando tú ayunas, le quitas ese trabajo al cuerpo, con lo cual tiene más energía para poder resolver o para poder inclusive solucionar otros procesos, ¿no? Que tiene el cuerpo. Muchas veces el cuerpo quiere sanar y resolver procesos inflamatorios internos porque tenemos la capacidad de sanarlo, y por estar tan ocupado digiriendo toda la comida que le metes a cada 2x3, no le dejas ese margen, ¿no? Del poder sanar solito. Exactamente, exactamente. De hecho, o sea, creo que ahora mientras estabas hablando de eso, a mí se me estaba viniendo a la mente una palabra que tú y yo utilizamos mucho en todos nuestros posts y todo, que es la inflamación, ¿no? Esa inflamación crónica de bajo grado que en cierto modo es casi fisiológica a día de hoy por el estilo de vida que llevamos y que nos impone pues la sociedad actual, el ritmo actual. Pero efectivamente uno de los beneficios principales del ayuno, como tú bien dices, es reducir esa inflamación crónica de bajo grado que está detrás de tantísimas de las patologías que vemos tú y yo y a las que ayudamos a la gente, ¿no? Y por otro lado, el estrés oxidativo, porque al final, especialmente y ahí como siempre cada uno tiramos un poco hacia lo nuestro, ¿no? Digo, especialmente si estamos en cetosis, si ayunamos, esa combinación es tan potente que la vía por la que se metaboliza la comida produce menos radicales libres. Entonces la carga de estrés oxidativo que hay para el cuerpo es menor.
Entonces, es el no producir el estrés oxidativo por no estar comiendo, el no consumir esa energía de la que hablabas, pues al final es ese beneficio que es... Claro. Sí, veo aquí muchas preguntas acerca de la autofagia. Sí, ¿Tú pues puedes explicar, Ramón, un poquito más qué es la autofagia y qué es lo que el ayuno hace con respecto a la autofagia para que nos aclaremos un claro, poquito más aquí? exacto. Lo que hablaba antes es lo que explicaba un poquito antes, ¿no? Autofagia, ¿no? De fagia, de comer, de como fagocitar, auto, a sí mismo. Es un poco como que el cuerpo se come a sí mismo, ¿no? Hay zonas del cuerpo que cuando le dejamos cuando cumplimos una serie de requisitos que de manera natural, como yo digo, todos cumplimos cuando nos vamos a la cama a dormir y no comemos durante la noche, todos estamos ayunando. Es el ayuno natural que hacemos todos, ¿no? Y entonces, cuando llevamos un poco más allá ese ayuno, se produce ese maravilloso proceso de la autofagia, que es la Ujú. limpieza, el reciclaje que hace el cuerpo de aquellas estructuras que están dañadas o que son antiguas, que están ahí que ya no se utilizan. Hay un montón de proteínas, de enzimas, de hormonas, de células del sistema inmunitario, que ahora hablaremos de él también, que el cuerpo ha utilizado y están ahí, que ya no se están utilizando, que están medio estropeadas, dañadas. Y estos momentos de autofagia, de ayuno, o sea, estos momentos de ayuno que activan esta autofagia, lo que hacen es precisamente permitir que el cuerpo limpie todo esto. Y como decíamos antes, lo limpie ya no solo por el hecho de limpiarlo, sino que además lo utiliza como fuente de energía. O sea, es Claro. un win-win. Ok, entonces estamos hablando de un ayuno, porque yo normalmente lo que sugiero, desde el punto de vista de en el día a día, se lo sugiero a los pacientes, es intentar guardar 12 horas entre la última comida y el desayuno, ¿no? Eso del día a día, como para darle un poquito de descanso al cuerpo entre la última toma de comida, que fue la cena, y el desayuno. Y luego, ¿vale? Si queremos prolongar un poquito más el desayuno para tener los beneficios de la autofagia, como tú me dices, supongo que debe ser un poco más prolongado, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final el cuerpo, a ver, nada es matemático. Es decir, o Sí. sea, no vamos a decir a partir de la hora 10, de la hora tal, ¿no? O sea, nada es automático. Pero sí es cierto que, estoy mirando por aquí por si me olvidaba algo, sí es cierto que se sabe, ¿no? Más o menos hay unos procesos, o sea, desde que comemos, pues para que los están escuchando y obviamente no han estudiado la nutrición y los procesos digestivos, a las 2, 3 horas la digestión se completa, ¿no? Entonces el cuerpo luego, sin embargo, la digestión se ha completado, pero hacen falta más nutrientes. Entonces, para Ujú. seguir viviendo y seguir funcionando, entonces el cuerpo empieza a tirar de sus reservas de glucosa, que es digamos, el combustible más rápido, y eso es el glucógeno, ¿no? Que tenemos acumulado en hígado y en músculos. Eso sigue, pues, mientras siguen bajando esos niveles de glucógeno, pues hay otras cosas que siguen sucediendo, ¿no? La insulina también va bajando y eso permite que se Sí. activen otra serie de procesos. A las 12 horas empieza a generarse la hormona del crecimiento, ¿no? Que lo que hace es facilitar la movilización de los ácidos grasos. A las 18 horas, sobre todo si hay flexibilidad metabólica, que hablaremos también de eso, empieza a activarse pues lo que hablábamos, la apoptosis, la autofagia, la reparación, reciclaje de todas estas células y organelas dañadas. A las 24, 36 horas, ahí ya el glucógeno está a cero, el cuerpo ya no tiene reservas, pero sí que puede seguir fabricando glucosa. Por eso no es un nutriente esencial, porque el cuerpo la fabrica para aquellos tejidos o órganos o células que no pueden utilizar otro tipo de combustible como son pues los ácidos grasos o los cuerpos cetónicos, ¿no? Y entonces ahí Vale. se produce esa magia. A partir de las 36 horas, ahí ya, bueno, ahí ya empezamos a una serie de procesos mucho más, pero no hace falta llegar a tanto. Es decir, a partir de unas 16, como tú decías, 12, 16 horas. De hecho, para quien le interese este tema, es súper, súper interesante. Tiene tanto artículos de científicos como divulgación, fácilmente entendible por todos. El libro de Sachin Panda. Ok, ahora Sachin, lo escribes en los comentarios por si alguien quiere repasarlo. Pero bueno, resumiendo un poco, es lo que hablamos, ¿no? O sea, no hace falta ser tan matemáticos con todo y tan exactos, ¿no? La idea, sobre todo si no lo han puesto en práctica nunca, es que empiecen con pequeños ayunos nocturnos de 12 horas, ¿no? Viendo cómo se siente su cuerpo y luego un día que no sientan tantas ganas de desayunar tan pronto, prolónguenlo un poco más, ¿no? Y vean qué pasa. Y esto pasa mucho, porque lo vi en los comentarios también, que hay mucha gente que le sienta mal el ayuno, o que dice que sí, se marea, o que dice que se siente débil, ¿no? Y me gustaría hacer hablar un poquito de esto, porque
a pesar de ser un proceso tan conocido y, como digo, tan orgánico, ¿no? En tu cuerpo, realmente, ¿qué pasa? Estamos en un mundo donde tenemos disponibilidad de alimentos 24/7, donde no hemos vivido prácticamente momentos de escasez o momentos de hambruna. Entonces, si estamos constantemente metiéndole comida al cuerpo, él se desacostumbra inclusive de poner en práctica o activar todos estos procesos que tú has explicado muy bien que se activan en el ayuno, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, pareciera que el cuerpo se volviera como ineficiente intentando buscar energía de otras fuentes. Eso es. Esto es lo que antes, lo que hablábamos antes. Sí, ay, perdona, perdona. Sí. No, que es lo que hablábamos escuchamos. antes de la flexibilidad metabólica, ¿no? Lo que estabas contando precisamente. Simplemente para unirlo con lo que dije antes, la flexibilidad metabólica es precisamente eso, que tu metabolismo, que tu cuerpo sea capaz de recurrir no solo a la glucosa, que es la fuente rápida y que constantemente le damos, sino también a la grasa, porque la grasa es energía. Y podemos, Claro. para que la gente, para que os hagáis una idea, los que nos estáis viendo, el cuerpo almacena... vamos a tener, imaginaos, vamos a compararlo con un depósito de gasolina. El cuerpo puede almacenar 2.000 litros de gasolina en forma de glucosa. Sin embargo, puede almacenar tranquilamente en una persona en normopeso, delgadita, 70.000 litros en forma de grasa. Esa es una energía increíble con la que podemos vivir días y días y días y días. Con lo Sí, cual, entonces, ahí estamos. Sí, sí, esa es la flexibilidad metabólica, lo que tú decías. Cuando no la sí, tenemos es cuando aparecen esos síntomas claro, desagradables. que se relacionan con que no tenemos energía, pero no se trata de eso. Claro que tienes la capacidad de fabricar energía, ¿no? Pero al final tu cuerpo no la está fabricando porque ha perdido la capacidad o se ha olvidado de que tiene esos mecanismos para generar energía de otras fuentes, ¿no? En este caso el de la grasa, ¿no? O de pasar a utilizar el glucógeno, que son los depósitos de glucosa en nuestros músculos y en nuestro hígado. Entonces hay que poquito a poco entrenar de nuevo esas vías metabólicas para que puedan activarse durante el ayuno. Eso es. Por cierto, que estaba pensando antes cuando me dijiste escribe en los comentarios lo de Sachin Panda. Si te parece bien, lo que les podemos, si os parece bien, chicos, chicas que estáis por ahí, lo que vamos a hacer, Gaby y yo, es que vamos a escribir un artículo donde os resumamos lo que estamos viendo hoy con una serie de consejos y lo vais a recibir a través de nuestro newsletter. ¿Vale? Así que aquellos que estáis ahí lo podréis, bueno, los que no estáis suscritos, suscribiros ahora, porque en unos días lo vais a recibir tanto desde mi newsletter como desde Gaby. Vamos a escribir un artículo, ¿verdad? Con todos estos consejos y desde donde se vea desde un punto de vista fisiológico, pero también emocional y con una relación sana con el ayuno. Sí, si os gusta, ¿no? Seguro que sí. Entonces, yo creo que sí. sí. La idea es que se suscriban también para enviarles esta información un poquito más detallada, ya les quede por escrito, pero bueno, la idea es interactuar en este... No, por supuesto, y de hecho yo lo que quería era, uniendo con ese tema que estabas hablando del malestar y que decía, había una chica, creo que era que decía que ella cuando hacía el ayuno se mareaba, le daba dolor de cabeza o de estómago, Sí. ¿no? Y claro, quería dar varios consejos, ¿vale? Cuando vamos a empezar a ayunar. Incluso si son esas 12 horas, ¿vale? Porque esas 12 horas, que es de lo que habla Sachin Panda precisamente, y que él, de hecho, le cambia el término y ya no le llama ayuno, le llama alimentación limitada en el tiempo, ¿no? Es decir, como que reducimos la ventana. Feeding, a ver si lo pone en inglés, Sí, ¿no? Es la cosa. sí, restricted time feeding, y es eso, es la alimentación limitada en el tiempo porque solo comemos durante 12 horas y las otras 12 horas no comemos. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar? Lo primero de todo, voy a decir cosas obvias, pero lo primero de todo, antes de empezar a ayunar, antes de empezar a plantearse este tipo de cosas incluso, es tener una alimentación limpia. ¿Vale? O sea, que no haya excesos de azúcar, de ultraprocesados, de harinas e hidratos refinados, porque todo esto nos va a dificultar muchísimo por lo que hablábamos. El cuerpo va a depender de esa glucosa y de ese dulce y de ese tal, y no vamos a ser capaces. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, oye, que si estás comiendo 5 veces al día ahora porque te gusta o porque has oído que está bien o porque te lo han recomendado, lo que sea, oye, empieza a reducir un poquito. Empieza a intentar llegar a lo mejor a 3 comidas al día, o si estás en 5, en 4, vete haciéndolo poco a poco, ¿no? Disfruta de ese proceso y ve cómo tu cuerpo va reaccionando. Y una manera de hacerlo, pues a lo mejor es aumentando un poco las grasas saludables,
especialmente en el desayuno, ¿no? Que nos ayuda a tener pues digamos que un metabolismo un poquito más, sí, vea, el dulce, ay, el dulce. El dulce nos gusta mucho. El ayuno para adelgazar, claro, ahora hablaremos de eso también. Sí, ahora hablaremos de ayuno y problemas digestivos, ¿vale? Que es importante. Ayuno y problemas hormonales, hipotiroidismo, tal, que también lo he visto por allí. Y Sí, ayuno en personas delgadas, ¿vale? Que son cosas como muy específicas, que es más exacto. importante. Y aquí Lo os daremos ahora. habla, exacto, y aquí os habla un delgadito de toda la vida que siempre ha llorado por, entre comillas, por conseguir aumentar de peso, tener músculo, y eso hablaremos de eso también. La fruta cuenta como azúcares y glucosa, gracias. Pues la fruta produce glucosa al final, sí, pero la fruta no es azúcar, no es ultraprocesados, no son harinas ni refinados. Ahora, no es lo mismo tomarse un par de piezas de fruta que alimentarse a base de fruta, Eh, tampoco. sí, Entonces, ujú. después, ¿qué es lo más importante? Después de haber limpiado un poco la alimentación, de haber llegado a 3 comidas al día, que tu cuerpo se acostumbre a pasar, pues mínimo 4 horas entre cada comida, ¿no? Que mínimo. Aparte de esas 12 nocturnas de las que hablábamos o 10 horas nocturnas, bueno, pues a partir de ahí, lo primero, la primera premisa que quiero decir, y sé que estamos aquí para responder dudas, pero la primera premisa es, uno, adapta el ayuno a tu vida y no tu vida al ayuno. Es decir, esto tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que te apetezca, que te venga bien. Y lo mejor de todo, como siempre decimos, hablaremos del SIBO, sí, y lo mejor de todo es escuchar a tu cuerpo. Y cuando escuchas y reducir esos alimentos tan dulces y tan ultraprocesados nos ayuda a escuchar a mejor a nuestro cuerpo, nos hace más sensibles a lo que dice. Al final, el ayuno también es una herramienta, inclusive, yo lo digo, de autoconocimiento, porque cuando estamos inclusive en ayuno, podemos inclusive hasta pensar mejor, ¿vale? Estar más conscientes de que nos damos cuenta de que nos es difícil hacer un ayuno más que por un tema fisiológico de hambre, porque el hambre real, fuerte, dura unas 2 horas, no dura más. Luego Uf, se te va como mucho, sí. como mucho, ¿eh? Y luego se te va y puedes pasar días sin comer, pero te das cuenta de que realmente comes más por un acto a veces mecánico y social que por un hambre real, ¿no? Entonces al final es un proceso de autoconocimiento realmente de tus sensaciones corporales y de lo que tu cuerpo realmente necesita. Y digo esto porque han preguntado también varias veces cuántas veces deberíamos comer al día. Y ese Ah. tipo de cosas a veces pasa que parece mentira, que necesitemos, como digo yo, el ser humano es el único que necesita que le enseñe nutrición, ¿no? Porque realmente contamos con la capacidad de poder saber cuántas veces necesitas tú comer. O sea, tu cuerpo puede decirte cuántas veces necesitas tú comer. Hay personas que funcionan muy bien comiendo 2 comidas al día, hay personas que funcionan muy bien comiendo 3 comidas al día y tal vez algunas 4. Siempre buscando que haya suficiente tiempo entre una y otra y que lo estemos haciendo de verdad con hambre real y fisiológica. Tampoco ignorando el hambre emocional, que también puede ser parte de una vida sana, ¿eh? Eso es Ujú. otra cosa. Pero lo Bien. que yo digo es que el ayuno puede ser una herramienta para conocer el hambre fisiológica y real, para Eso enseñarte a es. reconectar con esa hambre fisiológica, de alguna manera. Siempre haciéndolo desde un punto de vista intuitivo, como tú lo has visto, y orgánico, y no de forzar un ayuno o de hacerlo por compensación, que es otra cosa de las que vamos a hablar un poquito más adelante y que les haré énfasis, sobre todo por temas de relación a la comida, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, oye, y que es muy lícito que ahora, al hablar, si yo empiezo a enumerar ahora los beneficios científicamente documentados y comprobados, además de experimentados por nosotros, por Gaby, por mí y en los cientos de personas que han trabajado con nosotros, o sea, los beneficios está ahí, ¿no? Y de hecho hablabas de la claridad mental, de la concentración que aumenta durante el ayuno, ¿no? Y de hecho, pues, oye, hay una serie de mecanismos fisiológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ayuno favorece la cetogénesis, es decir, la producción de cuerpos cetónicos, que son unas moléculas que dan energía al cuerpo, muy limpias, muy antioxidantes, y son, digamos, si seguimos hablando de gasolina, es gasolina de un gran octanaje. Es decir, que produce menos radicales libres, y luego el ayuno, una de las cosas que hace es elevar el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Este BDNF que se llama. Y aumenta también la orexina. Todo esto lo que hace es producir esta sensación de concentración, de claridad mental, ¿no? La producción de nuevas neuronas,
promueve la vigilia, ¿no? El estar un poquito más despierto. Entonces, por eso también se asocia el ayuno a mejoras en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y mejora, o sea, mejora lo que se llama la plasticidad neuronal, esa capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso para regenerar esas neuronas, para fabricar más neuronas, antes que se creía que no se podía. Entonces, está muy bien que nos veamos, digamos, incitados a ayunar porque oímos que es buenísimo y todos estos beneficios. Pero una vez que tenemos el clic y que queremos ayunar, nuestro consejo, y ahí estamos muy de acuerdo Gaby y yo, es siempre escuchando a tu cuerpo, siguiendo, encontrando esa hambre, lo que dices tú, esa hambre natural, devolvernos la sensación de hambre real al cuerpo, porque indudablemente por el estilo de vida que llevamos, la logística, los planes sociales, todo, acabamos comiendo impuesto un poco sin darnos cuenta desde fuera. Sí, y otra de las prácticas que yo siempre les comento es que hacer también el ayuno desde ese lugar, porque también depende mucho del lugar de donde hagamos, ¿no? Y con qué intención lo hagamos. Como les decía al principio y lo comentaba, ¿no? El ayuno es una práctica ancestral que está hasta en la Biblia, o sea, está en cualquier religión, ¿no? Nuestros ancestros miles de años lo hicieron. Entonces, es una cosa que realmente es orgánica y que es real. Y que yo creo que si la tenemos que implementar, no la podemos hacer desde un lugar de restricción. Por eso es que y en esto va un poquito con el tema de relación con la comida, ¿no? Si lo hacemos desde un lugar de autoconocimiento y de salud, es muy diferente que hacerlo desde un lugar de restricción y de compensación, que es lo que se suele caer sobre todo en el error cuando queremos controlar el ayuno. El ayuno no hay que controlarlo, no hay que estar constantemente midiendo las horas. O sea, el ayuno también hay que vivirlo y hay que sentirlo y hay que verle su parte también de conexión con nosotros y con nuestro cuerpo. De hecho, yo siempre recomiendo, inclusive, cuando se hagan ayunos, digamos, unirlo con un poquito de ayuno mental, ¿no? Como yo digo yo, ¿no? De darnos unos días para también conectar con nosotros, hacer prácticas de respiración para realmente tener un beneficio integral del ayuno, ¿no? O obtenerlo, sobre todo en las primeras veces que lo hagamos, ¿no? Para un poco irlo integrando nuestro cuerpo y nuestra mente lo vayan también un poquito integrando en la práctica y ya después irá saliendo un poco de manera más orgánica. ¿Vale? Sí, Entonces de yo hecho, creo que... me hace gracia porque nos proponen que hagamos un podcast juntos. Bueno, habrá que planteárselo. Vale. Se vienen muchas cosas buenas y nuevas, se vienen. Responderemos a lo de personas con TCA, ¿vale? Pero Sí. ya os ha dado Gaby una pista, ahora hablaremos, pero por volver a lo que decías, que es algo que llevamos haciendo desde la antigüedad, que las religiones lo hablan. O sea, no quería dejar, porque es una anécdota, lo pondremos en el artículo porque a mí me encanta, pero es una anécdota, o sea, partiendo de la base de que todas las religiones, pero religiones y etnias y la sabiduría ancestral desde siempre se ha ayunado, ¿no? O sea, en el cristianismo tenemos la cuaresma, en los judíos está el Pesaj, en los musulmanes el Ramadán, ¿no? Y los hindúes tienen el Shivaratri. Pero es que hace más de 2000 años, y esto me gustó mucho cuando lo vi, hace más de 2000 años, hay un texto antiquísimo que es el Evangelio de los Esenios. Y en ese evangelio pone escrito, cada séptimo día es santo y está consagrado a Dios. No comáis ningún alimento terrenal, sino vivid tan solo de las palabras de Dios. Yo no soy religioso, no soy cristiano ni esenio, pero desde luego me parece que cuando algo tiene tanto recorrido hay que empezar a plantearse que es algo natural y que hay que verlo, por lo tanto, como algo natural. Entonces, preguntas como ¿cuándo debo ayunar? Ya no, o sea, salvo que lo estés haciendo, ya no al lugar, es decir, salvo que lo estés haciendo bajo una prescripción terapéutica con un profesional, si que no es el caso de lo que estamos hablando ahora, lo que queremos es introduciros el ayuno como una práctica natural, que venga desde el amor y desde el sentirlo, ¿no? El sentir que hoy no tengo hambre y que no voy a desayunar o no voy a cenar porque no tengo hambre y no pasa nada. Entonces, sí, exactamente. Y me gustaría aprovechar, ¿no? De cerrar un poquito este tema, porque me lo han preguntado ya, lo han preguntado varias veces. Entonces, en caso de trastornos de la conducta alimentaria, prohibido ayunar, ¿vale? Sobre todo porque no está haciendo desde una perspectiva guiada, ¿no? Siempre que si su terapeuta, psicólogo, nutricionista, quien sea que los ve, no les sugiere la práctica del ayuno, entonces no lo intenten por ustedes mismos, ¿ok? Entonces ese es mi consejo.
Sobre todo en casos de TCA por restricción, pues. Entonces, en este caso tenemos anorexia, cuando tenemos un infrapeso, no está indicado, está contraindicado la práctica del ayuno. Entonces, en este caso, no. ¿Qué otros casos? No. La diabetes mellitus tipo 1, insulinodependiente, ¿vale? Evidentemente, donde tenemos que jugar con dosis de insulina, pues si lo hacen de una forma por ustedes mismos, tampoco recomiendo el ayuno, a menos que sea de alguna forma controlado, indicado por algún profesional, pero no dejarlo en sus manos, porque habría que adecuar dosis de insulina, alimentos. Sí, se requiere un autoconocimiento y un Sí, profesional que esté muy familiarizado con todos estos procesos metabólicos y no hay tantos, la verdad. Hay sí, muchas otras sí, cosas que se puede hacer cuando se tiene diabetes tipo 1 sin llegar a sí. ayunar. Sí. Otras contraindicaciones, por ejemplo, en el embarazo, la lactancia, tampoco hay demasiadas pruebas fehacientes que permitan recomendar un ayuno. Yo en principio no lo recomendaría, sobre todo porque en el embarazo las fluctuaciones de glucosa pueden ser, o el metabolismo cambia de forma tal que puede ser que no sea tan no voy a decir beneficioso, pero puede que ocurran problemitas y no queremos probar un ayuno en el embarazo, no es momento de probarlo. Sobre todo que con la de horas, días, semanas, meses y años que hay en la vida, el embarazo, la lactancia e incluso la infancia son momentos de anabolismo, es decir, son momentos de construir, de generar estructuras, no es momento de restricción y de deshacer lo que se está formando, ¿no? Entonces no hay necesidad. Por eso siempre les digo, por eso no es momento ni de adelgazar en el embarazo ni de hacer ayunos en el embarazo, no son momentos, ¿no? Y tampoco en la lactancia donde tenemos que también alimentar a un bebé. Entonces en estos momentos claro. lo adecuado es no. Una cosa es el ayuno nocturno, que puede mantenerse en 12 horas y eso lo puede hacer cualquier persona. Y otra cosa es un ayuno prolongado, estamos hablando de ayunos prolongados, ¿ok? Claro, que están contraindicados. claro, efectivamente. Sí. Obviamente saltarse un día una comida porque alguien no tiene hambre no va a matar a nadie. O sea, está claro, ¿no? Y eso supondría a lo mejor de lo que no hemos hablado aún es qué es el ayuno, ¿no? Y qué implica ayunar y qué tipos de ayuno hay, los nombres que les estamos dando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que podemos hacer un resumen muy rápido porque he visto muchas preguntas al respecto y ayunar es no comer, no comer, entonces, por si acaso hay alguna duda. Entonces, exactamente qué rompe el ayuno es una pregunta típica y es cierto, que yo he hecho en su momento y que yo me he preguntado en su momento también, pero en realidad fijaos que el ayuno tiene muchísimos beneficios, cada uno por vías distintas y el simple hecho de reconectar con el hambre ya es un beneficio. Entonces, obviamente si como, ya no voy a llegar a reconocer el hambre porque he comido, ¿no? O sea, entonces, desde algo tan simple como eso, ahora, por supuesto, por resumir muy rápido, lo enviaremos más detallado, pero se puede beber agua, por supuesto, no solo se puede, sino que se debe beber agua, se puede y se puede beber té, infusiones, café, siempre sin azúcar ni edulcorantes. De hecho, da más sed durante el ayuno, porque como no estás tomando el agua de los alimentos, da más sed y es importante que ahí nos mantengamos hidratados. Muy importante eso que has dicho, porque los alimentos, sobre todo cuando comemos alimentos naturales, como es la carne, las verduras, la fruta, el pescado, los huevos, etcétera, hay agua, son principalmente agua y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces cuando dejamos de comer, dejamos de beber, de hidratarnos, digamos, aunque sea muy curioso. Entonces, podemos beber agua, podemos beber café, infusiones, té, mate para nuestros amigos del otro lado del charco. Podemos, y una opción muy, muy buena es beber caldo, por ejemplo, caldo de huesos, consomés, no sopas de sobre, ojo, porque esas tienen muchas guarradas. Estoy hablando incluso puntualmente un caldo que te compras de un Tetrabric de buena calidad, con ingredientes de calidad, porque van a tener esos minerales que también nos van a ayudar a que nos den menos mareos, menos dolores de estómago, náuseas. Es decir, que si alguien siente esos mareos, que se hidrate bien lo primero, que añada un poquito de sal a lo mejor al agua, con limón, por ejemplo, que es más agradable, o que se tome un caldito, ¿no? Todo eso, ese aporte de electrolitos va a favorecer que el ayuno sea más agradable. Le podemos echar un poquito de leche, la gente que la tome al café. Le podemos echar un poquito de nata si queremos. Pero al final ya estamos hablando de cosas que no son... Yo ahí no me metería porque allí realmente yo recomendaría ni gelatina ni estas cosas que están preguntando. Sí. Recomendaría
Realmente, de hecho, mientras más cosas tomen, más pueden estimularle el hambre, eso también tengo que decirlo, ¿no? Que mientras más mantengamos con agüita, va a ser más fácil adherirnos al ayuno, ¿ok? Sí, Porque, coste que a mí en ayunos, pero quizás ayunos un poco más largos, por ejemplo, tomar un café me ha ayudado porque me ha dado ese chute de energía, digamos, o beberme algo calentito, un caldo, me ha ayudado a calmar un poco la ansiedad. Entonces está muy bien cuando estás empezando, pero como dices tú, o sea, a ver, estoy ayunando porque los beneficios es ayunar, entonces, ¿por qué quiero preguntar lo que puedo comer? Puedo comer el resto del día. Entonces, claro, por claro, qué comer entonces, durante el ayuno? sí, sí, sí. Si te planteas tantas preguntas sobre qué comer, es porque a lo mejor todavía no estás preparada para ayunar y no pasa nada. Y porque esa es otra de las cosas que preguntan mucho. ¿Qué como después del ayuno? Y no hay nada Vale. específico que vamos a comer. O sea, es retomar tu hábito normal de alimentación. No hay ni que hacer más comida ni menos comida, simplemente sentir, sentir un poco, ¿no? Y comer, más nada. O sea, Eso es, o sea, lo que dices tú, una alimentación normal. Ahora, que nos queremos poner puntillosos, pues ahí podemos entrar en muchos consejos, ¿no? ¿De qué depende lo que vayas a comer? Pues depende de tu objetivo, depende también de cuál sea tu alimentación previa, cómo te alimentas normalmente previamente, qué quieres conseguir. ¿Quieres potenciar, una vez más, vuelvo a mi tema porque lo trato mucho, ¿no? Y ayudo a mucha gente con esto, que dice, ¿quieres potenciar la producción de cuerpos cetónicos? ¿O eres una persona diabética o con resistencia a la insulina y quieres mantener niveles bajos de insulina? Ojo, pues sepamos que, y una vez más entendido desde un punto de vista fisiológico y lógico, cuando terminamos de ayunar, los niveles, digamos que el cuerpo está ansioso por comer, ¿no? Está muy receptivo a la comida. sí, Entonces, somos mucho más sensibles a digamos, a la absorción de nutrientes y por lo tanto a la glucosa también, es decir, que la sensibilidad es mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor pues estas personas se beneficiarían más de romper el ayuno, de desayunar, de romper el ayuno con una alimentación, pues a lo mejor, típico ejemplo que pongo, un par de huevos, medio aguacate y unos frutos rojos, por ejemplo, ¿no? Tienes algo buenísimo, riquísimo, le puedes añadir un poquito de jamón ibérico, un poquito de unas sardinillas si te apetece, y ahí tienes un alimento completísimo, proteína, grasa de calidad, tu fibra, tu verdura, tu fruta, tus micronutrientes, tienes todo completo y vas a tener una glucemia estable, menos inflamación, etcétera, etcétera. comida ancestral y evolutiva. Si es que no hay que le ponemos muchos adornos, pero bueno, es comida ancestral y evolutiva la que conocemos un poco todos. Hay dos casos que me gustaría abordarlo ya que lo has traído, ¿no? Los casos de diabetes tipo 2 y insulinoresistencia, porque han preguntado mucho si Sí, se puede aplicar en estos casos. Y yo desde luego que diría que sí, ¿no? Estos yo casos diría que se puede y diría casi que se debe. Diría casi que se debe. Más que nadie, estas personas deben, uno, por lo que decíamos antes, ayuno baja los niveles de insulina y eso es lo que necesita esa gente, ¿no? Y esto me gustaría aclarar una cosa. Ojo, cuando hablamos de diabetes y hablamos de resistencia a la insulina, generalmente hablamos de gente que ya lo sabe. Pero hay muchas personas que vivíamos y que vivís y que viven con unos niveles muy altos de insulina, pero no necesariamente con unos niveles altos de glucosa. Es decir, que yo puedo ir al médico, hacerme unos análisis y que mi glucosa salga bien. Entonces, el problema ahí es uno, que la glucosa la estamos mirando un día puntual. Dependerá de cómo me he levantado, de lo que he comido el día anterior y sobre todo que la glucosa es una cosa, pero todos sabemos que la glucosa se mantiene en su nivel gracias a ¿qué? A la insulina, entre otras, ¿no? ya. Entonces, tú puedes No, tener y que unos también niveles hay de que ver glucosa. la respuesta también post-ingesta, ¿no? De a veces también las cosas en ayuna y la respuesta es post-ingesta, ¿no? El subidón de glucosa y insulina. Efectivamente, pero el problema que puede haber, como decía para terminar, es que esa glucosa puede estar en niveles estables, aceptables, digamos, pero ¿a costa de qué? A costa de que tu insulina esté por las nubes. Pero eso no nos lo miran, entonces eso no lo vamos a ver. Y eso, el ayuno, ayuda muchísimo. Por lo tanto, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y otras patologías muy asociadas al hiperinsulinismo, como el síndrome de ovarios poliquísticos en muchos casos y como otras condiciones, es muy aconsejable. Sí, al final recuerden que la insulina es una hormona que si bien nos permite, pues,
que la glucosa entre a la célula, porque ella es como una llave, ¿no? Que abre, que tiene nuestras células y que permite que la glucosa entre y nos dé energía. Es una hormona que cuando está elevada no solamente causa problemas metabólicos, sino problemas inflamatorios, una hormona relacionada con inflamación, ¿vale? Entonces, mientras tengamos niveles más altos de insulina, vamos a tender a tener más inflamación crónica y más problemas derivados de la inflamación. Por eso es que también el ayuno, entre otras cosas, tiene sus beneficios metabólicos en el control de glicemia y de insulina, pero también tiene sus beneficios antiinflamatorios que vienen muy ligados no solamente a la parte de radicales libres que bien explicaste al principio, sino también al bajón de estos niveles de insulina que tenemos, ¿no? Nuestro cuerpo y del subir hormona de crecimiento, bueno entre otros. Y una cosa que tú eres experta en ello, háblanos de esto porque háblanos de esos linfocitos, ¿no? De esas células del sistema inmunitario, que hay unas que activan la defensa, ¿no? Otras las desactivan, y cómo la insulina elevada impide que esas células que desactivan la inflamación y por lo tanto evitan respuestas exageradas del sistema inmunitario, cómo esa insulina elevada impide que trabajen correctamente, ¿no? Algo que hemos visto recientemente en estas reacciones exageradas de personas sanas ante infecciones. Claro, que es lo que estamos inclusive leyendo con el COVID, ¿no? Cómo pueden haber personas que responden con una cascada proinflamatoria tan adversa y hay personas que logran controlar esta cascada o logran pasar el virus como si fuese casi un resfriado, ¿no? Y cómo puede haber respuestas y se explica sobre todo por los mecanismos inflamatorios, ¿no? Que hay, o la propia inflamación crónica que ya hay en estas personas, ¿no? Al final, la inflamación, o sea, digamos que la inflamación es necesaria, ¿no? Como siempre yo les explico, es un mecanismo fisiológico necesario para poder defendernos y para poder hacer pie, o sea, o defendernos de todo lo que nos afecta. Pero cuando tenemos una inflamación crónica, pues al final nuestras células van a estar reactivas. Y cuando digo reactivas es que cualquier cosa que entre la van a atacar, pero la van a atacar en exceso. Y la insulina, por ser una hormona que está muy ligada a la inflamación, pues también se ha relacionado con desórdenes a nivel inmunológico y autoinmunidad. Entonces, es muy importante, aunque el live no se trata de adentrarnos mucho en autoinmunidad, que sepamos que al final todo lo que nos permite un mejor control metabólico a nivel de insulina va a permitir un mejor control de la inflamación y también de nuestros propios mecanismos inmunitarios y de resolución de la inflamación. Sabemos que también tenemos una parte de nuestro sistema inmunológico que son los linfocitos T reguladores, ¿no? Que son esos que controlan la inflamación. Y esos no se pueden activar ni pueden estar bien si tenemos una insulina ahí todo el rato elevada. Entonces, esa es una de las cosas que también es importante que sepamos los beneficios, inclusive a nivel inmunitario, que puede tener. Muy importante, ¿no? Por eso, la razón para no tomar azúcar no es simplemente no engordar, y es que el azúcar nos inmunodeprime. El azúcar baja nuestras defensas. Entonces, lo que decíamos antes, cuando estamos enfermos y el cuerpo nos pide descansar. ¿Por qué? Porque, una vez más, además del sistema digestivo, el sistema inmunitario utiliza muchísima energía también. Y, por lo tanto, un ayuno lo que va a permitir es, por un lado, no gastar energía en digerir y, por otro lado, que todos los nutrientes vayan dirigidos a donde hacen falta, ¿no? Sí, totalmente. Y otra de las cosas que también comentaban, que no me quiero terminar sin comentarlo, es que si tiene algún beneficio el ayuno con los problemas digestivos, llámese SIBO, candidiasis, disbiosis, ¿no? Intestinal o intestino irritable y todo eso. Aquí viene la experiencia de tuya y mía. Sí, realmente con lo que observamos, el principal síntoma en los pacientes que tienen un problema de disbiosis es sobre todo la falta de apetito, o sea, porque hay un enlentecimiento del tránsito digestivo, o sea, digieres mucho más lento, segregas pocas enzimas digestivas, no puedes digerir bien y disgregar todos los alimentos que consumes, con lo cual el apetito de alguna forma se corta. Y como digo yo, cuando se corta el apetito es porque tu cuerpo mismo te está hablando, ¿no? Te está diciendo, no estoy listo. No estoy listo para poder comer. Entonces, evidentemente el ayuno puede ser una práctica que ayude un poco a aliviar, ¿no? Ese tracto digestivo, un buen ayuno entre una comida y otra, siempre
por otro lado, atacando la raíz del problema, no que vamos a utilizar el ayuno como herramienta nada más para solucionar la disbiosis, pero la disbiosis también hay que trabajarla, ¿no? Hay que No, tratarla obvio. con su tratamiento, etcétera. Sobre todo porque el ayuno tiene un problema, y me perdonáis por la broma, pero es que es un poco no sostenible a largo plazo. Claro, entonces, Entonces hacen falta otras estrategias que no simplemente no comer, porque no comer tiene de caducidad. ya, totalmente. Entonces, bueno, se puede utilizar como práctica, de hecho no está contraindicada en ningún tipo de problema digestivo. De hecho, si tu organismo y tu sistema digestivo te está pidiendo comida es por algo, ¿no? Pero no es el tratamiento, ¿vale? Que es lo que Efectivamente. quiero. Y además, como ya sabes que a mí me encanta ponerme en plan un poco friki, ¿no? Y me pongo no tengo el emoticono de las gafitas Del Instagram, sí. de los emojis, pero en realidad, cuando no comemos, ¿por qué insistimos tanto, verdad, Gaby, tú y yo, en dejar mínimo 4 horas entre cada comida? Además de esas horas que no comemos durante la noche. Porque durante esas horas, o sea, una vez transcurrida la digestión, pasadas 2, 3 horas, se activan unos movimientos, ¿no? Ese complejo, lo que se llama el complejo motor migratorio, ¿no? Que son esos movimientos intestinales que lo que hacen, a mí me encanta explicarlo porque me parece, ya te digo que las analogías me gustan mucho, fue la de la nevera, ahora va la de la alfombra. Si yo tengo una alfombra sucia y empiezo a sacudirla así, ¿no? Hace como ondas y esas ondas van empujando el polvo hacia el final de la alfombra. Y eso es lo que hace el intestino con ese complejo motor migratorio cuando no comemos, lo que hace es empujar la comida, los restos de comida que obviamente quedan, ¿no? Adheridos a la pared Ujú. intestinal, y lo que hace eso es limpiar el intestino y por lo tanto evitar que la comida fermente, evitar gases, evitar que sea carne de cañón para bacterias y todo tipo de microorganismos que luego proliferan gracias a que tienen comida ahí y por lo tanto nos encontramos ante problemas de disbiosis, de cándida, de SIBO, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente pienso que uno de los principales detonantes de los problemas digestivos es lo que yo llamo el estrés alimentario. Cuando digo estrés alimentario es cuando no guardamos el suficiente descanso de nuestras tripas. O sea, es decir, cuando estamos constantemente metiéndole comida de forma forzada. Y de hecho me encuentro con muchos problemas de disbiosis en sobre todo deportistas que, por ejemplo, por su condición o su pérdida de energía, han tenido que hacer múltiples ingestas de alimentos o forzarse a comer cantidades exageradas de comida sin respetar esos tiempos que hemos hablado, ¿no? Para permitir una buena motilidad o una buena digestión y al final terminan con un problema de disbiosis. ¿Por qué? Por tener un sistema digestivo constantemente estresado. Puede ser que lo que comas sea muy sano, puede ser que tu dieta sea muy sana, pero si al final no estás dejando descansar tus tripas, puedes desarrollar problemas digestivos a consecuencia de eso. Y eso también, lo que comentabas del complejo migratorio, es muy curioso porque también por la noche descansa otro órgano importante, que es el señor hígado. Y que el señor Eh, hígado también es muy importante en toda esta película porque el hígado es como ese segundo filtro. Yo siempre digo, el intestino es como la primera barrera, pero si el intestino deja filtrar cositas, el hígado es el que se encarga de hacer ese segundo filtro. Y si no lo dejamos descansar las suficientes horas, de hecho, por la noche, es que tenemos casi, hay libros que lo dicen de una hora a otra, pero dicen que entre las 11 de la noche y 10 de la mañana son las horas de mayor actividad del hígado, ¿vale? En los sistemas depurativos, de hecho también la Ayurveda lo explica un poco así, ¿no? De las primeras horas del día, lo importante de inclusive respetar esas primeras horas y tomar infusiones y cosas calientes por la mañana, y es sobre todo porque el hígado trabaja mucho en las horas de la noche, por eso es que es tan importante, pues, y podemos observar cómo se desarrollan también problemas inflamatorios, metabólicos, cuando la gente cambia los ritmos circadianos y come por la noche. Entonces, eso también viene un poco por allí. Efectivamente, efectivamente. Y otra de las cosas por las que es imprescindible, o sea, por la que el ayuno se vuelve algo natural y comer a las horas de luz principalmente es algo natural, es porque respeta esos ritmos circadianos que decías, ¿no? Esto es de lo que habla muchísimo Sachin Panda, uno de los que mencionaba antes, uno de los mayores expertos a nivel mundial. Y simplemente el alterar esos horarios naturales de comidas, que lógicamente, como tú dices, tienen que venir uno siguiendo los ritmos que hemos estado acostumbrados, que son los de luz y oscuridad. Comemos cuando es de día,
no comemos cuando es de noche y sobre todo eso, ¿por qué no tenemos hambre muchas veces por la mañana? Lo que dices tú, ¿no? O sea, el cortisol, ¿no? Esa hormona del estrés, pero esa hormona que nos despierta, que nos da esa energía que necesitamos para despertar, Uy, avisa, digamos, al hígado por la mañana para que vacíe el glucógeno y nos dé ese glucógeno, esa reserva de glucosa que tenemos, se vierte en la sangre, de manera que por la mañana ya tenemos energía sin necesidad de comer. Y por eso hay mucha gente que, oye, respeta esa hora o 2 horas tranquilamente por la mañana. ¿Qué pasa? Que el ritmo acelerado del día a día nos impide hacer esto, ¿no? Porque si no desayuno al salir de casa, entonces ¿qué hago? Y luego no puedo comer y en la oficina solo hay máquinas de guarradas. Sí, pues necesitará un poquito de organización, prepararte un poquito, llevarte ese huevito duro y ese aguacate o llevarte unos frutos secos, algo que te permita, ¿no? Comer saludable y aguantar esa mañana. totalmente. Y bueno, yo creo que básicamente es eso, entender que el ayuno es una práctica intuitiva, que si queremos empezar a hacerlo, empecemos con poquitas horas y sobre todo haciéndolo desde el sentir. Y digo porque ya se nos está yendo un poquito la hora, ya llevamos 53 minutos y Sí. ya nos van a cortar, ¿vale? Pero a la hora ya Instagram corta. Pero bueno, la idea de esto es también darles un poquito de abrebocas, aclarar cositas con respecto al Ujú. ayuno, pero no es nunca una prescripción. Es decir, siempre el ayuno va a tener que adaptarlo a su condición específica. Lo digo porque también hay Vale. condiciones, por ejemplo, hormonales, Sí. hipotiroidismo, ¿no? Que preguntaban, y realmente hay ciertos casos que dependiendo del hipotiroidismo podría manejarse con ciertas horas, con ciertos márgenes, pero realmente no hay una total evidencia de que sea seguro, por ejemplo, en estos casos. Efectivamente, la ciencia por ahora, en el caso del hipotiroidismo que tanto nos habéis preguntado, no nos dice ni que es bueno ni que es malo. Es decir, no lo sabemos. No lo sabemos ahora por nuestra experiencia, por nuestra práctica, bueno, y por Gaby, además, por vivencia propia, Propia. siendo ella hipotiroidea, pues ellas entonces va a ver que hay que revisarlo, hay que ver cómo es tu alimentación antes, hay que revisar muchas cosas. Ahí no os podemos dar una respuesta certera. Ahora, si me tengo que aventurar a decir algo, como decía antes, que un día me salte la cena porque no tengo hambre, no va a producir ningún cataclismo. O sea, Para nada. Para nada. Y bueno, básicamente yo creo que es entenderlo de esa manera, de la sí, forma podemos dejar intuitiva. claro, porque tú lo dejaste antes, pero he visto que lo siguen preguntando mucho y tú lo dejaste antes claro, yo creo que también de manera indirecta cuando dije que íbamos a cazar antes de comer, es decir, hacer deporte en ayunas es bueno, sí es muy beneficioso, potencia muchísimo sus beneficios. Sí, Ahora, vas a tener que tener esa flexibilidad metabólica de la que hablábamos y a lo mejor te puede ayudar tomarte un caldito antes, si llevas todo, estás cumpliendo las horas finales del ayuno y vas a entrenar antes de comer, oye, tómate algo con un poquito de sal, que te dé un poquito de tono, un café si te sienta bien, un caldo, algo que te dé un poco más de tono, ¿vale? De manera que sí. puedas aguantarlo. Y si ves que estás cansado y que no aguantas, deja de entrenar, que no pasa nada. Y sobre todo que tu cuerpo vaya poco a poco aprendiendo, ¿no? A utilizar esos mecanismos innatos que tiene para poder generar combustible sin tener comida. Pero eso requiere su tiempo, requiere su paciencia, requiere su preparación y sobre todo hacerlo en un contexto donde ya comamos bien, porque no lo vamos a hacer para del resto del día comer cosas que no debemos, porque al final no tiene ningún sentido y creo que hemos hecho mucha énfasis en esto, pero para que se quede claro. Nunca Entonces, está de más. es así. Nada, Entonces, nada, los, agradecer, no sé si tienes algo más que decir antes de no, que termine. que como sé que quedan seguramente, pero Gaby hace ayuno, dice ahí. Sí, yo hago ayuno, no lo publico en redes sociales porque no quiero incitar a que la gente haga las cosas por repetición, como siempre les digo. Quise hacer justamente este live porque es un tema muy polémico y al final, si me pongo yo a decir que estoy ayunando, pareciera que estoy invitando a todos los demás a ayunar, ¿no? Y quería hacerlo más bien en un live y dejarlo grabado para que la gente entienda desde dónde hacerlo, desde el lugar de donde lo haces. Porque si lo haces desde este lugar que lo hago yo, que lo hace Ramón, es bienvenido. Pero si lo haces desde otro lugar, desde restricción, desde control, pues Desde el puede no ser tan castigo, beneficioso, o desde el castigo puede no ser tan beneficioso. Entonces, bueno, decirles que efectivamente. vamos a estar haciendo otros lives también con Ramón, que es parte del equipo, y también con otros miembros del equipo.
hablando también en otro también de disbiosis, que voy a hablar con Ana y Sibo y todas estas cosas, que también sé que sale mucho, y Cándida y tal. Y bueno, intentaré grabar el video para subirlo a YouTube. Y también Ramón les ha comentado que vamos a crear un artículo en conjunto. Entonces, importante, suscríbanse a mi newsletter y al newsletter de Ramón en su página web, que si no lo siguen en Instagram es @celadatome. Ponlo en Instagram allí en el comentario para que se quede. Sí, Y con se Z. suscriben, y con Z, se suscriben a su web y la mía para que reciban el artículo, ¿vale? Bueno, si se están suscritos a la mía ya lo van a recibir, pero bueno, para que lo tengan en cuenta igual, a cualquiera de las dos ya lo van a recibir. Claro, Pero que exacto. bueno, haremos este artículo en conjunto para también dejarlo todo bien un poco más explicado y que se quede como material de consulta. Eso De es, alguna ahí, manera. ahí hablaremos, por supuesto, ya de los tipos de ayuno que hay. Es algo muy sencillo, de todas formas, no os comáis la cabeza. Ayuno solo hay uno y es no comer. Nosotros hemos decidido ponerles nombres en función de las horas, pero al final seguid el ayuno más natural, que es hacerlo cuando se adapte a vuestra vida. No adaptéis vuestra vida al ayuno. Al ¿Ok? ayuno, totalmente. Así Bueno, que de Gaby, nada, cerramos con ese super mensaje y que